¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Qué tal, Adán? ¿Cómo te va? Bien, gente, saludotes. Muy bien, señor. Esperamos que se encuentren de lo mejor en este día. No olviden suscribirse, darle like, compartir nuestro video. Y bueno, Adán, en esta ocasión vamos a ver una recomendación de una suscriptora que nos escribió desde Brasil. Así es, amigos, vamos a ver una banda de Sao Paulo, Brasil. Excelente. Que se hacen llamar Project 46. Que abarcan varios géneros de metal, van del heavy metal al metalcore, new metal, death metal, entonces pues son varios géneros de metal, suena bastante interesante. Así es, señores. ¿Cómo se llama la pieza, Dan? La pieza se llama Pánico. Pánico, señores, vamos a escucharlos, vamos a ver en qué lengua cantan, si en inglés o en portugués, porque yo no lo he escuchado, pero ahorita checamos, ahí ya tenemos la traducción, vamos leyendo y es el video oficial, señores. Entonces vamos a ver a Project 46 con Pánico. Saludos hasta Brasil, señores. Los apreciamos, vientos. Vámonos, Adán, a ver a Project 46. Luego, el power. Llega el vocalista bien rudo, ¿verdad? Está rudo, Sí, como unos bombos muy gordos, ¿no? Que bueno, al parecer está cantando en portugués. Así es, pero vamos a seguir poniendo atención. Me recuerda a una banda, no sé cuál, pero ahí tiene unos toquecitos, no me acuerdo muy bien, recuerdo. Bueno, sobre todo cuando canta, Se escucha bien. Ah, muy bien, mira. Aparte el video está como entretenido, porque no cambia las cámaras, se va moviendo la cámara, ¿no? Ajá, eso está padre. Como si fuera una sola toma, ¿no? Así es. De repente como les decía, me recuerda un poquito a Slipknot, Tiene ahí sus toques, sí, que ¿no? hace que suene a Slipknot. Como dice Adán, toques, no todo. Muy bien. Ese cambio me gusta. Bastante rudo. Aparte la cámara como tiene un efecto que hace que se vea como que se mueve todo. Así es. Ahí va el solito. No. Se lo están llevando las almas del purgatorio, No, es todo muy bien, Dirección de fotografía. Movi 3 Filmes, excelente. Ahí están nuestros camaradas de Sao Paulo, ¿dijiste, Adán? Sao Paulo, Brasil. Sao Paulo, Brasil, vientos, Project 46, con Pánico, señores. ¿Cómo ves, Adán, a Project 46? Está
Bueno, vamos a centrarnos por un lado en la letra y otro en la musical. Sí. La letra es interesante, me gustó, porque como yo la entendí, habla de cómo nos meten el miedo, cómo siembran en nosotros el miedo o el pánico ¿a qué? ¿Quién sabe, no? Uh-huh. Pero por ahí hay el miedo que nos meten los gobiernos, sí, o el sistema establecido, uh-huh, para que uno no se rebele, ¿no? Como para que uno esté siempre como que adormilado, adormecido, y uno no pues reclame por lo que pues uno tiene derecho. O como se le conoce comúnmente, para que uno esté cómodo, señores. Uh-huh. Sí, es bastante interesante la letra, y tal cual como lo menciona Dan, no creo que tenga otro trasfondo más que ese de alguna forma dar a entender, ¿no? Que el miedo pues no sirve para nada, no, cuando se trata de luchar y de salir adelante como país, como persona y pues como pueblo también, ¿no? Sí, es lo que no, y lo dice aquí en la letra, lo dice hacia el final. Ajá. Y es lo que me llama la atención, dice, sí, a ver. Estamos todos presos de miedo, ¿cómo enfrentar algo que no vemos? Y si estamos todos presos por dentro, ¿cuál es el motivo de su pánico? Así o sea, si ya estamos por dentro, pues encerrados, ¿no? Pues ¿cuál es el motivo? ¿A qué le tenemos miedo? ¿A qué perder? Así es. A veces sí, ¿no? Pones en la balanza eso de que, híjole, si me arriesgo aquí voy a perder acá. Pero no, hay que... Realmente cuando uno se da cuenta es cuando voltea a ver lo que está pasando y ve que la verdad ya todo está perdido. Uh-huh. Entonces es algo de lo que habla, ¿no? La letra. Exactamente, aparte de que leyendo la información ellos son, pues políticamente sus letras son muy activas, ¿no? Así es. No son nada correctas, sí desafían un sistema que está pues ahí establecido, y más ahora, ¿no? Quien ganó las elecciones en Brasil, uh-huh, que es un señor de ultraderecha, grupos como este que cuestionan a un sistema que ya está establecido, pues se las ven más difíciles, ¿no? Sí, puede ser que sea así. Y bueno, la pieza, la letra de esta canción, no sé de qué año sea, Dan, si sea muy reciente o ya tenga su tiempo, pero igual se acomoda, ¿no? Uh-huh. Se puede acomodar a ciertos tiempos y hasta a ciertos países también. Ya depende como lo quiera ver cada uh-huh quien. La música se me hizo buena, se me hizo ruda. Está bien ejecutada, no se escucha así como muy invasiva, muy dura, ¿no? Porque luego como que es muy duro y ya dices, ya, no, ya deja descansa un poco, uh-huh, ¿no? La puedes escuchar desde principio a fin sin ningún problema. Es bastante entretenida, tiene elementos bastante padres. De repente tenía unos toquecillos que yo me quedé, suena como Slipknot un poquito, uh-huh, pero muy mínimo, señores. Siento que tienen su estilo bastante marcado. Y a mí me gusta mucho eso, cada quien tiene su manera de hacerlo, ellos lo hacen muy bien y el video también se me hizo muy entretenido. Sí, la música desde el inicio es ruda e intensa, uh-huh, lleva ahí esa energía como que no te deja que te distraigas. Eso que tú decías que te sonaba a Slipknot, pues creo que es el nu metal, uh-huh, que también al parecer, ¿no?, tocan, tienen. Es parte de la influencia, aunque yo esta canción la escuché un poco más metalcore, ajá, con sus elementos pequeñitos de new metal, ¿no? Así es. Está muy bien la canción, sí, no aburre, a pesar de que va bien ruda e intensa, uh-huh, le saben en qué momento meterle esos cambiecillos que suenan muy atractivos, sobre todo en la parte del coro, uh-huh, hacen un cambio ahí de ritmo, que la guitarra también cambia el ritmo y se oye muy bien. Está toda muy bien hecha, me parece. Está bien aterrizada, uh-huh, y aparte los elementos que le meten, como por ejemplo el solo, me gusta porque es preciso. Uh-huh. Tiene donde tiene que estar, señores. Está donde tiene que estar. Y eso a mí me gustó porque no se va como que empieza y ya no acaba, ¿no? Uh-huh. Sino que lo hace, tiene su principio, su final y hasta ahí. Continúa, uh-huh, la canción y termina. Eso está muy bien, Adán. Aparte de que el video podría parecer simple, uh-huh, sin embargo no lo es. No, para nada. El lograr que todo se vea como en una sola toma, que es lo que le llaman el plano secuencia, ajá, es algo no tan fácil de hacer. No, porque todo tiene que estar medido, uh-huh, casi a la perfección, señores. La cámara se va moviendo. Si en el momento en el que la cámara se mueve
uno de los músicos hace un movimiento que no estaba escrito, por ejemplo, en el guión o en la estructura, ya ahí se pierde la secuencia. Se pierde o le pega al que está grabando, cosas de esas. Por eso cada quien ya sabe dónde tiene que estar, cómo se debe de mover en el video, y la cámara dice, yo ya estoy acomodada y me empiezo a mover, ¿no? Por todo el salón. Eso está padre, señores. Entonces no es tan simple como pareciera. Sí, no, para nada. Aparte les comentaba yo en el mismo video que lleva como un efecto, ¿no? Que hace que de tan potente que suena la música, como que hace como que se mueve todo, como que se pierde la forma, pero se ve bien. A mí, ¿sabes qué me recordó ese efecto? Cuando uno va viajando por la autopista y a lo lejos va viendo el camino, el mismo vapor, se ve como si estuviera muy caliente, ¿no? Muy, pues tal cual, lo ves de lejos y se ve ese efecto, ¿no? Como de una onda. Exactamente. Así se ve. No sé si lo hagan para que se vea como que todo está muy incendiario, muy prendido. Puede ser, Adán. No lo sé. Siento que esa intención tuvieron, ¿no? Pero bueno, no lo sabemos. Así es. Y el final del video a mí me deja pensando si fueron a lo mejor almas del purgatorio, como decías tú. Puede ser. O fue una parte del sistema que los quiere callar. O fue su mismo miedo. También. Que dijo, a ver, usted no debe dejar de tener miedo, vámonos. Puede ser. Ahí ustedes saquen sus conclusiones. El video está padre, la banda se rifa, Project 46. Muy bien, con Pánico. ¿Algo más que quieras agregar, Adán? Nada más. Muy bien, señores, muchas gracias, cuídense mucho, les mandamos un abrazote, déjenos sus comentarios acerca de Project 46, les gusta, no les gusta, saludos hasta Sao Paulo, Brasil, bueno, a todo Brasil, señores, muchas gracias a que nos vea de por allá y nos escriba, les mandamos un abrazote, los queremos, déjenos sus recomendaciones, señores, no lo olviden, vámonos, Adán. Vámonos. Cuídense mucho, señores.